Gracias, señor presidente. Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto, Palacio Legislativo, San Salvador, 14 de mayo de 2020. Señores secretarios de la Asamblea Legislativa presente, dictamen número 314 favorable. La Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto se refiere al expediente número 2006-5-2020-1, que contiene iniciativa del Presidente de la República por medio del Ministro de Hacienda en el sentido se emita ley transitoria para facilitar el cumplimiento voluntario de obligaciones tributarias en virtud de la emergencia nacional ocasionada por la pandemia por COVID-19. Se explica en la iniciativa que en virtud de la emergencia nacional ocasionada por la pandemia por COVID-19 existen sujetos pasivos que por diversas circunstancias no han dado fiel cumplimiento a sus obligaciones tributarias que tenían vencimiento el 30 de abril de 2020, por lo que es procedente emitir una ley que permita que los mismos regularicen su situación tributaria con el fisco de la República sin el cobro de multas, intereses ni recargos. Asimismo, explica que el artículo 6 del Código Tributario establece que se requiere la emisión de una ley para otorgar exenciones, exoneraciones, deducciones o cualquier tipo de beneficio fiscal. Asimismo, para fijar la obligación de pagar intereses tributarios, tipificar infracciones y establecer sanciones, incluyendo cargos y multas, establecer los procedimientos en materia tributaria, establecer facilidades y prórrogas de pago y garantías para los créditos tributarios, por lo que se hace necesario emitir la mencionada ley. Luego del estudio y análisis de la iniciativa antes citada, la Comisión estima que es conveniente emitir la normativa pertinente que cumpla con los objetivos descritos en el párrafo anterior, por lo que ha concluido emitir dictamen favorable y en los términos consignados en el respectivo proyecto de decreto Dios Unión Libertad, firmado por la mayoría, por todos los miembros de la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto. Leído el dictamen número 314 y con su venia, señor presidente, le daré lectura al respectivo proyecto de decreto. Decreto número. La Asamblea Legislativa de la República de Salvador, considerando Romanos 1, que mediante decreto legislativo número 521 de fecha 3 de diciembre de 2019, publicado en el Diario Oficial número 242, tomo número 425 del 23 de diciembre del mismo año, se emitió la ley transitoria para el cumplimiento voluntario de obligaciones tributarias y aduaneras, el cual aún se encuentra vigente. Romanos 2. Que el fin de la citada ley consiste en otorgar un plazo razonable y conceder facilidades de orden transitorio para que los contribuyentes regularizaran su situación tributaria relacionados con las deudas respecto de los periodos tributarios hasta diciembre de 2019 y las declaraciones anuales hasta el ejercicio fiscal 2018. Romanos 3. Que en virtud a la emergencia nacional ocasionada por la pandemia por COVID-19, existen sujetos pasivos que por diversas circunstancias no han dado fiel cumplimiento a sus obligaciones tributarias que tenían vencimiento el 30 de abril de 2020, por lo que es procedente emitir una ley que permita que los mismos regularicen su situación tributaria con el fisco de la República, sin el cobro de multas, intereses ni recargos. Romanos 4. Que el artículo 6 del Código Tributario establece que se requiere la emisión de una ley para otorgar exenciones, exoneraciones, deducciones o cualquier tipo de beneficio fiscal. Asimismo, para fijar la obligación de pagar intereses tributarios, tipificar infracciones y establecer sanciones, incluyendo cargos y multas. Establecer los procedimientos en materia tributaria, establecer facilidades y prórrogas de pago y garantías para los créditos tributarios. Por tanto, en uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa del Presidente de la República, por medio del Ministro de Hacienda, decreta la siguiente ley transitoria para facilitar el cumplimiento voluntario de obligaciones tributarias en virtud a la emergencia nacional ocasionada por la pandemia por COVID-19. Artículo 1. Concédese hasta el 30 de junio de 2020 a efecto que los sujetos pasivos clasificados como otros medianos o grandes contribuyentes por parte de la Dirección General de Impuestos Internos
así como las personas naturales no inscritas como contribuyentes del impuesto a la transferencia de bienes muebles y a la prestación de servicios que no hayan cumplido con la obligación de presentar la declaración de impuestos sobre la renta correspondientes al ejercicio impositivo de 2019, cuyo plazo legal venció el 30 de abril de 2020, presenten la declaración correspondiente sin que se causen multas, intereses ni recargos. Asimismo, otórgase al referido plazo para que efectúen la modificación a la declaración que hubiera sido presentada hasta el 30 de abril del presente año, respecto del citado ejercicio en las que se determinaba saldo a favor o impuesto a pagar por un monto menor al correspondiente, a fin que se realicen las liquidaciones del impuesto original o complementario a pagar, sin que se causen multas, intereses o recargos dentro de la vigencia del presente decreto. Igual plazo se concede a los referidos sujetos que, habiendo presentado su declaración dentro del correspondiente plazo legal y no hayan solicitado autorización de pago a plazos del impuesto sobre la renta, para que efectúen la citada solicitud y los respectivos pagos sin que causen multas, intereses o recargos. De igual manera, se confiere el mismo plazo para los aludidos sujetos pasivos que hubiesen presentado y pagado la declaración del referido impuesto fuera del plazo legal establecido en la Ley de Impuestos sobre la Renta, para que modifiquen su declaración en los términos regulados en el inciso segundo del presente artículo, sin que se causen multas, intereses ni recargos. Para los citados sujetos pasivos que antes de la entrada en vigencia del presente decreto hubiesen presentado la declaración de impuestos sobre la renta correspondiente al mencionado ejercicio impositivo de 2019 y que hayan solicitado pago a plazos, estarán exentos del pago de intereses, recargos y multas para las cuotas pendientes de pago. Asimismo, podrán solicitar ampliación del plazo de conformidad al número de cuotas del presente artículo, lo cual también estará exento del pago de intereses, recargos y multas. Artículo 2. Concédese hasta el día 30 de junio de 2020 a los sujetos pasivos clasificados como grandes contribuyentes por parte de la Dirección General de Impuestos Internos que no hubiesen presentado y pagado la declaración de la contribución especial a los grandes contribuyentes para el Plan de la Seguridad Ciudadana, cuyo plazo venció al 30 de abril de 2020, para que presenten y paguen la referida contribución especial, la cual no causará intereses, recargos ni multas. Asimismo, otórgase el referido plazo para que los citados sujetos efectúen la modificación a la declaración que hubiera sido presentada hasta el 30 de abril del presente año, respecto del citado ejercicio en los que se determinaba un monto menor a pagar de la citada contribución al que legalmente corresponde, a fin que realice la liquidación de la contribución original o complementaria a pagar, sin que se causen multas, intereses o recargos dentro de la vigencia del presente decreto. De igual manera, se confiere el mismo plazo para los aludidos sujetos pasivos que hubiesen presentado y pagado la declaración de la referida contribución especial fuera del plazo legal establecido en la Ley de Contribuciones Especiales a los Grandes Contribuyentes para el Plan de la Seguridad Ciudadana, para que modifiquen su declaración en los términos regulados en el inciso anterior, sin que se causen multas, intereses ni recargos. Artículo 3. Podrán presentarse aquellos informes tributarios o cumplirse con las obligaciones formales contenidas en las leyes tributarias respectivas cuyo vencimiento era el 30 de abril de 2020 por un periodo de 2 meses contados a partir de la vigencia del presente decreto sin que se causen multas. Artículo 4. Los sujetos pasivos que antes de la vigencia del presente decreto hubieran presentado declaraciones determinando excedentes de impuestos, podrán presentar dentro del plazo establecido en el artículo 1 de este decreto declaraciones modificatorias mediante la cual disminuyan el remanente o excedente declarado, con el beneficio de no imposición de la multa respectiva. Artículo 5. El pago de las obligaciones tributarias comprendidas en el presente decreto podrá hacerse por los siguientes medios: efectivo, cheques de caja, de gerencia o certificados,
notas de crédito del Tesoro Público, tarjetas de crédito o débito aceptadas por la Dirección General de Tesorería y presentando las correspondientes declaraciones tributarias en las situaciones que corresponda hacerlo. Para esos efectos, la Administración Tributaria deberá poner a disposición de los sujetos pasivos la obtención de los mandamientos de ingreso correspondientes por medio del sistema electrónico de su página web, de sus servicios en línea o utilizando cualquier otro medio electrónico que facilite y viabilice a los sujetos pasivos el pago del impuesto oportunamente. Artículo 6. En aquellos casos que los contribuyentes clasificados como medianos o como otros contribuyentes por parte de la Dirección General de Impuestos Internos, así como las personas naturales no inscritas como contribuyentes del impuesto a la transferencia de bienes muebles y a la prestación de servicios, soliciten plazos para el pago de sus obligaciones tributarias al amparo del presente decreto. La Dirección General de Tesorería otorgará, mediante la resolución respectiva, hasta un máximo de 7 cuotas mensuales y sucesivas, debiendo cancelarse en el mes de junio de 2020 la primera cuota del 10% del impuesto liquidado. Para las solicitudes de la autorización de pago a plazos realizadas por aquellos sujetos clasificados como grandes contribuyentes, la Dirección General de Tesorería otorgará mediante la resolución respectiva hasta un máximo de 4 cuotas mensuales y sucesivas, debiendo cancelarse en el mes de junio de 2020 las primeras cuotas del 30% del impuesto liquidado. El incumplimiento de las resoluciones de pago a plazos al terminar la vigencia del plazo concedido dará lugar a la pérdida de los beneficios otorgados en el mismo y en consecuencia se aplicará la gestión de cobro de acuerdo a las leyes tributarias respectivas. Artículo 7. Las declaraciones que incluyen pago deberán presentarse ante la Dirección General de Impuestos Internos y los mandamientos respectivos deberán pagarse ante la Dirección General de Tesorería y demás instituciones que fueran autorizadas al efecto para la referida Dirección General. Aquellas declaraciones de impuestos que no contengan valor a pagar, sino que disminución de remanentes o excedentes, deberán ser presentadas en la Dirección General de Impuestos Internos. Las declaraciones que incluyen valor a pagar y el contribuyente solicite pago a plazos deberán ser presentadas previamente a la Dirección General de Impuestos Internos. Artículo 8. Disposiciones comunes. A. La Dirección General de Impuestos Internos podrá otorgar la respectiva autorización a los contribuyentes que se amparen a los beneficios del presente decreto, siempre y cuando el contribuyente esté al día con el pago de las respectivas cuotas de pago a plazo, cuyos vencimientos serán la fecha de pago de la próxima cuota. Esto sin perjuicio de lo establecido en el artículo 119, inciso segundo del Código Tributario relativo a la expedición de autorizaciones. B. Los pagos que se realicen con posterioridad a la vigencia del presente decreto gozarán de los beneficios hasta el último día hábil del plazo otorgado previamente por la Dirección General de Tesorería, y ésta podrá renovarlos cuando concurran circunstancias que lo justifiquen. C. Transcurrido el plazo que establece el artículo 1 de la ley sin que se cumpla con el pago dentro de los plazos otorgados, hará caducar los beneficios del presente decreto y por lo tanto se aplicará la gestión de cobro de acuerdo a las normas tributarias aplicables y en consecuencia procederá el cobro de las multas e intereses respectivos. D. El Ministerio de Hacienda está facultado para establecer las normas administrativas por medio de la Dirección General de Aduanas, Impuestos Internos y Tesorería para un mejor control de las declaraciones que presenten y pagos que le efectúen al amparo del presente decreto. Los contribuyentes podrán generar de todos los beneficios del presente decreto sin perjuicio del derecho de fiscalización que tiene la Dirección General de Impuestos Internos y de Aduanas. Artículo 9. Por la naturaleza y condiciones especiales que dan lugar al presente decreto para poder efectuar el pago del impuesto sobre la renta correspondiente al ejercicio impositivo de 2019 en la forma
y en el número de cuotas establecidas en la presente ley, no se requerirá ni será exigible a los sujetos pasivos el otorgamiento de fianza, caución o garantía por parte de la administración tributaria, independientemente del monto del impuesto a pagar. Artículo 10. Exonérase del pago de multas, intereses y recargos aquellos sujetos pasivos clasificados como otros medianos o grandes contribuyentes por falta de la Dirección General de Impuestos Internos, así como las personas naturales no inscritas como contribuyentes del impuesto a la transferencia de bienes muebles y a la prestación de servicios que hubiesen presentado y pagado la declaración del impuesto sobre la renta o solo hubiesen presentado la misma sin efectuar el pago, ni solicitar autorización de pago a plazo. Todo ello fuera del plazo establecido ante la ley que regula el mismo y antes de la entrada en vigencia del presente decreto, o hubiesen solicitado la autorización de pago a los plazos extemporáneamente en dicho lapso. De igual manera, exonérase del pago de multas, intereses y recargos a aquellos sujetos pasivos clasificados como grandes contribuyentes por parte de la Dirección General de los Impuestos Internos que hubiesen declarado y pagado la contribución especial a los grandes contribuyentes para el pago de seguridad ciudadana o solo hubiesen presentado la misma sin efectuar el pago, todo ello fuera del plazo legal establecido en la ley que regula las mismas y antes de la entrada en vigencia del presente decreto. Así también exonérase del pago de multas por la presentación de aquellos informes tributarios o cumplimientos de obligaciones formales contenidas en las leyes tributarias respectivas con fecha posterior al 30 de abril de 2020 y hasta la entrada en vigencia del presente decreto. Artículo 11. Exonérase del entero del anticipo a cuenta del impuesto sobre la renta correspondiente a los periodos mensuales de abril, mayo y junio de 2020 a todos aquellos sujetos pasivos que estén clasificados como medianos o como otros contribuyentes por parte de la Dirección General de Impuestos Internos. No obstante, la obligación formal de presentar la declaración respectiva deberá cumplirse dentro del plazo legal establecido en el artículo 152 del Código Tributario. De igual manera, subsisten los plazos para cumplir con la declaración y entero de retenciones mensuales del impuesto sobre la renta. Artículo 12. Prorrógase el plazo que establece el inciso segundo del artículo 91 del Código Tributario para presentar el balance general del cierre del ejercicio fiscal 2019 al estado de resultados, las conciliaciones fiscales o justificaciones de los rubros consignados en las declaraciones y en el balance general, así como el estado de ingresos y gastos o todos aquellos sujetos pasivos que estén clasificados como medianos o como otros contribuyentes por parte de la Dirección General de Impuestos Internos hasta el día 30 de junio de 2020, la cual no causará multas o recargos. Artículo 13. Son rentas no gravables del impuesto sobre la renta y en consecuencia quedan excluidas del cómputo de la renta obtenida las obtenidas en concepto de bono por compensación para la contención del COVID-19, otorgado por el Gobierno de la República mediante el artículo 14 del Decreto Ejecutivo de Ramo Salud, número 14, medidas extraordinarias de prevención y contención para declarar el territorio nacional como zona sujeta a control sanitario, a fin de contener la pandemia COVID-19 de fecha 30 de marzo de 2020. Prorrógase el plazo para, artículo 14, prorrógase el plazo para efectuar el nombramiento de auditor fiscal correspondiente al periodo anual de 2020 para todos aquellos contribuyentes que cumplan las condiciones de los literales A y B del artículo 131 del Código Tributario hasta el día 31 de julio de 2020, lo cual no causará multas. Artículo 15. Prorrógase el plazo que establece el párrafo primero del artículo 124 del Código Tributario para presentar el dictamen fiscal conjuntamente con el informe fiscal, los estados financieros, las conciliaciones tributarias e información suplementaria reguladas en el reglamento del Código Tributario, correspondiente al periodo anual de 2019 hasta el día 31 de julio de 2020, lo cual no causará multas. Artículo 16.
Las juntas y asambleas generales de todo tipo de personas jurídicas podrán realizarse por videoconferencia aplicando lo dispuesto en el inciso segundo y tercero del artículo 258 del Código de Comercio. Los registros públicos correspondientes y la imprenta nacional se mantendrán abiertos al público para las inscripciones y publicaciones de los documentos respectivos o facilitarán los medios electrónicos para esos propósitos. Artículo 17. Amplíase por un periodo de 2 meses contado a partir del vencimiento del plazo ordinario respectivo el cumplimiento de obligaciones formales contenidas en las leyes tributarias respectivas no contempladas en el presente decreto que no estén relacionadas al pago de impuestos o liquidación de remanentes a saldo a favor relativos a los tributos internos y aduaneros que venzan en los meses de marzo a julio de 2020. Artículo 18. Los sujetos pasivos comprendidos en el Decreto Legislativo 598 podrán optar por acogerse a los impuestos, a lo dispuesto en el presente decreto. Para dicho efecto, la Dirección General de Tesorería autorizará, mediante resolución, las cuotas o la reestructuración de ellas según sea el caso. Artículo 19. Las multas y los intereses que hubieran sido pagados por los sujetos pasivos en la presentación de la declaración de impuestos sobre la renta del ejercicio fiscal de 2019 y pago del mismo fuera del plazo legal regulado en el artículo 48 de la Ley del Impuesto en referencia, hasta la entrada en vigencia de la presente ley, podrán ser acreditados contra el impuesto liquidado en la declaración del referido impuesto correspondiente al ejercicio fiscal de 2020. De igual forma, podrán acreditarse las multas e intereses que hubieran pagado en los casos que hubiesen presentado y pagado la declaración de la contribución especial a los grandes contribuyentes para el plan de la seguridad ciudadana fuera del plazo legal establecido en la ley de la referida contribución especial. Para que el sujeto pasivo pueda acreditar dichos valores, deberá solicitar previa autorización mediante resolución por parte de la Dirección General de Impuestos Internos, la cual está facultada para efectuar las verificaciones que ameriten, especialmente con la Dirección General de Tesorería. Para lo anterior, la Administración Tributaria deberá realizar las modificaciones al formato de las declaraciones del impuesto sobre la renta y contribución especial a los grandes contribuyentes para el Plan de la Seguridad Ciudadana para el ejercicio de 2020. Artículo 20. En todo lo no regulado en el presente decreto y con el objeto de darle cumplimiento al mismo, especialmente en materia de sanciones, caducidad y procedimientos, se aplicarán las disposiciones contenidas en el Código Tributario y cualquier otro cuerpo legal tributario que no contraríe el presente. Artículo 21. Por su naturaleza y efectos, declárase el presente decreto de orden público. Artículo 22. El presente decreto entrará en vigencia el día de su publicación en el Diario Oficial y sus efectos durarán conforme el plazo regulado en el mismo. Dado en el Salón Azul del Palacio Legislativo San Salvador a los días del mes de mayo de 2020. Leído el dictamen número 314 favorable y su respectivo proyecto de decreto, señor presidente, para la consideración de este honorable Pleno Legislativo.